Hola, soy Alejandro Santos y hoy les voy a responder esta pregunta. Si me das un número entero n, ¿cómo podemos escribir un programa para saber si ese número es una potencia de 2? Muy bien. Primero hay que entender el problema, ¿no? Y podemos entenderlo con un ejemplo. El número 2 elevado a la 0 es 1, 2 elevado a la 1 es 2. En general, los números que nos interesa ver si son potencias de 2 van a ser 1, 2, 4, 8, 16, 32 y así, ¿no? Todos los demás números no son potencias de 2. Entonces la forma que tiene que tener el número en general es esta que está acá. Es un 2 elevado a la k, para todo k mayor o igual a 0 con k entero. Entonces, la primera opción para resolver este problema es usar logaritmos. Entonces, si le sacamos el número logaritmo natural en base 2 al número n y el resultado es un número entero, entonces significa que el n originalmente es entero. Entonces podemos escribir un programa en Python que resuelva este problema. Sacamos, usando la función logaritmo, dado el número n, sacamos el logaritmo en base 2. Y preguntamos si el número que devuelve la función logaritmo, redondeado el entero más cercano, es el k que nos dio originalmente la función logaritmo. Básicamente, preguntamos si el número es un entero. ¿Por qué? Porque si lo redondeamos nos da el mismo número, entonces es un entero. Entonces, en el caso de 127 no es una potencia de 2, entonces nos dice que es falso. 128 sí es una potencia de 2, o sea que es verdadero. ¿Cuál es el problema? Bueno, no funciona siempre esto así, de la misma forma. Bueno, con 2 elevado a la 28 nos dice que es verdadero, 2 elevado a la 29 dice que no es. Y 2 a la 30 dice que sí. ¿Qué está pasando acá? Bueno, resulta que la función logaritmo está implementada usando punto flotante en base e. Específicamente, punto flotante IEEE 754. IEEE 754 es el estándar que define cómo se representan números en punto flotante en una computadora. Y el problema que está teniendo acá es que, bueno, podemos verlo acá con el ejemplo. Entonces, 2 elevado a la 29 en base 2 nos dice que es 29, pero, 0,0000 un montón y un 4 al final. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad lo que pasa es que lo que está haciendo es calculando el logaritmo en base e, que es la base del logaritmo natural, de 2 a la 29, y después divide el resultado por el logaritmo en base e de 2, que es el mismo valor. Entonces, bueno, acá tenemos el problema. Estamos usando esto, estamos calculando el logaritmo usando punto flotante en una base que no es base 2. Bueno, entonces, punto flotante tiene precisión limitada. No todos los valores que podemos representar en base 10 se pueden representar en base de punto flotante, en una representación de punto flotante, de la misma manera. En general son redondeados al valor más cercano. En el caso de números con decimales, podemos ver un ejemplo muy simple que es 3,3 dividido 3 en punto flotante. Y nos debería dar 1,1 y sin embargo nos da 1,099999. Acá hay más cosas. Al final acá Python lo que hace es, después de una cierta cantidad de dígitos, después del separador de decimales, corta. Y acá hay más valores. Bueno, en el caso de... Esto es para valores que son fraccionarios, que son valores que son 3,3, valores con decimales básicamente. En el caso de números enteros, punto flotante, el límite para la que utiliza Python, que es punto flotante de 64 bits, que es de doble precisión, el último número entero posible para representar es 2 elevado a la 53. ¿Qué significa esto? Que si uno le suma 1 a este valor, nos debería dar, bueno, 993, y sin embargo uno hace la prueba y dice, bueno, 2 elevado a la 53 más 1 es 992. Son el mismo valor. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque el último número representable entero es 2 elevado a la 53. Del rango de enteros, entre 0 y 2 a la 53, todos los enteros pueden ser representados. Fuera de este rango hay más números que pueden ser representados, ya vamos a ver otro, pero este en especial no puede ser representado. Entonces es importante, bueno, esto es muy importante cuando uno trabaja con un punto flotante,
que no hay que usar punto flotante para guardar decimales, números decimales que uno normalmente usa con papel y lápiz. Bueno, las cuentas que andan en papel y lápiz en base 10, por eso decimales, no siempre funcionan en punto flotante. Por ejemplo, dinero, si querés guardar dinero en una cuenta bancaria, guardarlo con punto flotante, la respuesta es que no lo hagas nunca, por esto que estamos viendo acá. Lo que hay que hacer es utilizar un tipo de datos adecuado. En el caso de Python ya hay uno incluido que se llama decimal. La librería estándar de Python incluye el módulo decimal, que tiene un tipo de datos decimal. Varias bases de datos SQL utilizan currency para guardar valores que se utilizan para justamente dinero, y en el caso de Java existe el tipo de datos que se llama Big Decimal. Entonces, una alternativa es utilizar esta identidad, que es, bueno, 2 elevado a la k es 2 elevado al logaritmo base 2 de 2 a la k. Bueno, ¿no? Entonces, podemos hacer eso, ¿de qué manera? Bueno, hacemos lo mismo, calculamos el logaritmo en base 2 de n, lo guardamos en una variable k, y después preguntamos si el valor original de n es igual a 2 elevado a el valor k redondeado, al entero más cercano. Entonces, en esta manera, si nos da n, nos da el resultado original, es una potencia de 2. Entonces hacemos una prueba. Bueno, 2 elevado a la 1000, bueno, nos da que es verdadero. 2 elevado a la 1000 más 1 nos da que es falso. Bueno, ¿por qué? Porque 2 elevado a la 1000 más 1 da un valor de k que cuando uno lo redondea, lo eleva a 2, lo utiliza como exponente de 2, 2 elevado a ese valor, no nos va a dar 2 elevado a la 1000 más 1. Muy bien. Bueno, esto falla cuando el k es mayor o igual a 1024. ¿Sí? Uno puede verlo que mat utiliza el logaritmo en base 2 de 2 elevado a la 1024, nos va a dar 1024 claramente. Pero después uno eleva 2 elevado a la 1024 en punto flotante y nos dice que no está fuera del rango. ¿Por qué? Bueno, porque este es el último número, el primer número que no es representable como un entero en punto flotante. El último. Los anteriores, los menores estrictos, el 2 elevado a la 1024, sí se pueden representar, este no. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer sin utilizar punto flotante? Bueno, esto, una solución algorítmica que se conoce como fuerza bruta, que es simplemente probar cada una de las posibilidades, empezar en 1, ir multiplicando por 2, hasta llegar a un número que sea igual o mayor. Y mientras el número, la variable a sea menor a n, vamos multiplicando a por 2. Cuando llegamos a un valor que es igual o mayor, preguntamos si el a es igual al n original. Si es igual, significa que el n era una potencia de 2. Acá tenemos un ejemplo. Bueno, 2 elevado a la 29 nos dice que es verdadero, 2 elevado a la 1024 nos dice que también que es verdadero, 2 elevado a la 1.000.000, esperamos unos segundos y nos dice que es verdadero, y 2 elevado a la 1.000.000 más 1 dice que es falso. Bueno, funciona para valores bastante más grandes. ¿Cómo sabemos cuál es la eficiencia de estas dos opciones? Tres opciones, ¿no? Tenemos la forma original de calcular el logaritmo, F1 era calcular el logaritmo, y F2 era calcular el logaritmo y después elevar 2 a ese valor. Bueno, en los dos primeros casos es O de 1. O de 1 significa que el tiempo que tarda la función en calcular el valor es siempre el mismo, independientemente del valor. ¿Por qué? Bueno, porque estábamos usando punto flotante, y cuando usamos punto flotante, esta función de punto flotante, sin importar el valor de n, el tiempo que tarda es siempre el mismo. Entonces, eso es lo que significa O de 1. En el caso de bueno, este es el mismo, ¿no? F2 era de vuelta lo mismo, calculamos logaritmo en base 2 de n, y esto es constante. ¿Por qué? Porque si no vamos de valor tiene un error. Entonces podemos decir eso, que 2 elevado también es lo mismo. Sin importar qué valor sea, hay un límite, entonces podemos asumir que siempre tarda un límite de tiempo. ¿Sí? Bueno, en el caso de F3 es O de K, porque ahí ya depende el valor que uno utiliza. Y como tenemos un rango que puede ser tan grande como el valor que uno utiliza en n, este while va a tener que seguir probando cada uno de los
cada una de las potencias de 2 hasta encontrar el valor que estamos buscando o pasarse. Entonces, para un valor de n que tiene la forma 2 a la k, esto tarda k veces. Si no tiene la forma de 2 a la k, va a tardar tantas veces como la siguiente potencia de 2 que sea mayor a el n, ¿no? Bueno, esto, fuerza bruta. Bueno, la siguiente forma de saber si un número n es una potencia de 2 es usar números primos. Bueno, todo número entero puede ser expresado como un producto de números primos. ¿Sí? En el caso de 10 es 2 por 5. En el caso de 20 es 2 por 5 por 2. Bueno, tenemos 2 al cuadrado por 5. Entonces, eso en general se puede hacer con todos los números enteros. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, agarramos un número n y lo factorizamos para ver si es... cuáles son los factores primos de ese número. Si el único factor primo del número es el 2, entonces, bueno, ahí tenemos que claramente el número es una potencia de 2. Bueno, el algoritmo entonces es este: generar los primos entre 1 y n. Por cada primo verificar si divide el número n, si es así, guardarlo y verificar al final de la lista. Generamos la lista de números primos y verificamos solo si dentro de esa lista tenemos al número 2. Bueno, si entonces así, quiere decir que el número es originalmente una potencia de 2. ¿Sí? Bueno, entonces ese es el código que podemos ver. Bueno, el caso, acá lo dividí en dos. Bueno, el caso especial es cuando el n es igual a 1. Entonces decimos, bueno, devolvemos que true y ya está. Si no, creamos una lista vacía, inicializamos una variable a que es 2 y preguntamos, mientras el n original es mayor a 1, entonces, si el n es divisible por 2, entonces agregamos el 2 a la lista. El 2 es un primo, así que está todo bien. Entonces, mientras el 2 divida a n, quiere decir que el n módulo 2 es igual a 0, el n lo dividimos por 2. Bueno, y después seguimos al siguiente número. El siguiente va a ser 3, ¿no? Porque antes el n era 2, ahora es 3. Y hay que ver, bueno, si de vuelta el 3 divide al n, guardamos el 3 en la lista, después va a venir el 4. ¿Qué va a pasar con el 4? Bueno, el 4 va a pasar que nunca va a dar que sea verdadero. ¿Por qué? Porque el n ya fue originalmente dividido por 2 tantas veces como dividía, como el valor era divisible. Bueno, entonces 4 es 2 al cuadrado, significa que esto nunca puede ser verdadero, en el caso de 4. Esto es algo muy interesante. La factorización de números primos en general es eficiente para valores pequeños de n. Por ejemplo, una forma alternativa de sacar números primos es generar los números primos entre un 1 y un n cualquiera es utilizando la criba de Eratóstenes. En general, el algoritmo para factorizar un número cualquiera es exponencial, no hay. Entonces el número, una vez que llega a ser suficientemente grande, ya deja de ser un problema que las computadoras pueden resolver fácilmente. Bueno, ¿qué pasa acá? No hay que perder de vista el objetivo que tenemos originalmente. Los números primos son muy interesantes, pero el problema original es saber si el número tiene la forma de 2 a la k. Entonces, bueno, hay que tener eso en cuenta siempre. En ese sentido, no nos interesan todos los números, todos los primos que son factores del número n. Nos interesa solamente el 2. Entonces, bueno, hacemos eso. ¿Qué hacemos? Bueno, dividimos el número por 2 tantas veces mientras sea divisible por 2. Si al final de este procedimiento el número resultante es 1, significa que el número era originalmente una potencia de 2. Entonces, bueno, es eso. Entonces, hay dos condiciones acá, ¿no? En el while. El while sea mayor a 1 y que sea divisible por 2. Entonces, si el número era originalmente una potencia de 2, va a cortar cuando el número sea igual a 1. Y si el número no era originalmente una potencia de 2, va a cortar con el que no va a ser divisible por 2. Entonces, si es una potencia de 2, va a terminar en 1. Si no es una potencia de 2, va a terminar en un número que sea diferente a 1. Entonces acá tenemos un ejemplo. 29, 2 elevado a la 29 nos da que es verdadero, 2 a la 29 más 1 nos da que es falso.
¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque 2 elevado a la 29 es un número que es 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Tantos 2, hay 29 2, y este 2 elevado a la 29 es un número que no es de esa manera. Bueno, otra alternativa de encarar este problema es, bueno, si nos dicen que el valor máximo del número es un valor relativamente chico, por ejemplo, que el máximo valor de la potencia de 2 es solamente un número que puede ser representado como 32 bits enteros y nada más, significa que el tamaño del número va a ser bastante pequeño. Entonces la cantidad posible de valores que son potencias de 2 que entran dentro de una variable de 32 bits son pocas. Y bueno, hacemos eso, generamos la lista completa de valores, que son van a ser pocas. Entonces podemos tener una lista, inicializamos la lista en los diferentes valores, 1, 2, 4, 8, 16, hay más valores, ahí lo corté por razones de espacio, bueno. Entonces probamos cada uno de los valores, bueno, empezamos por el 1, ¿el 1 es el valor que buscamos? No, ¿el 2 es el valor que buscamos? No, bueno. En el caso de 16, vamos a tener que probar 1, 2, 4, 8, 16, cuando llegamos al 16, lo encontramos, acá está, E va a ser igual a 16, va a ser igual a 16, entonces decimos que sí. Y si no, si el valor en realidad que estamos buscando no está, por ejemplo 15 no está en la lista, entonces esto nunca va a dar verdadero, va a dar falso y nos va a dar falso. El anterior ejemplo se conoce como búsqueda lineal, el algoritmo se conoce como búsqueda lineal. La eficiencia de esto se llama orden de O de M, ¿sí? Significa que la cantidad de veces que se ejecuta el orden de ejecución es un valor tipo m, un factor m. Bueno, una mejora consiste en usar un algoritmo más eficiente, ¿no? Un algoritmo más eficiente es cuando la lista está ordenada, podemos usar una búsqueda binaria. La eficiencia de la búsqueda binaria es el logaritmo de la cantidad de elementos de la lista, en el caso de Python. Que es mucho mejor tener una función tipo logaritmo que la función tipo lineal. Entonces, seguimos de vuelta con la lista está ordenada, 1, 2, 4, 8, 16. Entonces, la búsqueda binaria funciona de esta manera. Necesitamos dos índices, uno al principio y uno al final. Entonces, mientras los índices no se crucen, significa que tiene que ser menor, A tiene que ser menor estricto a B larga. Sacamos el punto medio de la lista, que es básicamente A más B sobre 2, que es lo mismo que decir A más B menos A sobre 2. Entonces, si el punto medio, el elemento que está en el punto medio va a ser el número que estamos buscando, devolvemos que es verdadero. Si no, partimos en la lista a la mitad y descartamos la mitad de la que no nos interesa. ¿De qué manera? Bueno, si el número que estamos buscando es el 8 y partimos a la mitad, significa que el número seguramente no va a estar de esta manera, ¿no? 1, 2 y 4. Si la mitad nos dice que va a estar acá en 4 y buscamos el 8, no hay nada a la izquierda del 8 que sea lo que nos interesa que estamos buscando. Entonces lo descartamos completamente. Lo mismo pasa para el otro lado. Si en realidad estamos buscando el número 1 y partimos a la mitad y tenemos el 4, bueno, descartamos la parte de la derecha del arreglo. Una alternativa en Python es utilizar la estructura que se llama set. Es un conjunto que representa un conjunto de valores y uno puede agregar elementos al conjunto y después preguntar si un elemento es parte de ese conjunto. Lo interesante en Python de usar un set es que la implementación del set es con una tabla hash. Una tabla hash es una estructura de datos que permite en tiempo constante determinar si un elemento es parte del conjunto. Entonces, sin importar cuántos elementos tiene la estructura, el tiempo que tarda en preguntar a ver si el elemento está o no parte de la estructura es siempre el mismo. Esto es lo que significa O1. Entonces, inicializamos un set, lo ponemos en una variable L y tenemos 1, 2, 4, 8, 16. El set tiene 5 elementos y simplemente preguntamos, bueno, si el n está en la lista, devolvemos verdadero. Entonces, si buscamos el 16, te va a decir que es verdadero. ¿Por qué? Porque está dentro del set. Si buscamos el 15, va a decir que es falso. Porque el 15 no está dentro del set.
Bueno, las tablas hash pueden ser eficientes siempre y cuando se usen bien, siempre y cuando se usan de forma correcta. Lo importante es que el precio de usar una tabla hash es el uso de memoria. La cantidad de memoria que usan las tablas hash suele ser elevado, en especial por la forma en la que funcionan. Tiene una tabla interna donde a medida que se van agregando elementos, la tabla crece en tamaño. Hay alternativas a las tablas hash como parte de estructuras de datos eficientes de búsqueda, que son los árboles binarios de búsqueda. Árboles binarios más conocidos son los ABL, los Red Black, los B, hay otros, B estrella, B más. El ABL es la primera estructura de datos jamás definida, jamás creada. La primera fue creada en la Unión Soviética. La Red Black Tree son generalmente lo que se usa las librerías estándar de los lenguajes de programación Java y de C++, implementan los árboles binarios de búsqueda como Red Black. Los árboles B son árboles que son usados generalmente en bases de datos. Cuando uno tiene un índice en una base de datos y hay que guardar ese índice en almacenamiento secundario, disco rígido o ahora SSD u otro almacenamiento secundario, suele ser un árbol tipo B. Hay otros, a veces se usa también los que mencioné antes como B+, B estrella. Algunas bases de datos también usan tabla hash en almacenamiento secundario, no importa. Hay otras estructuras de datos, ¿sí? La diferencia en una tabla hash o un árbol binario de búsqueda balanceado, lo interesante de esto es que son balanceados. Garantizan que siempre el tiempo de acceso a la estructura para agregar elementos a la estructura y comprobar si hay elementos como parte de su estructura, el tiempo que tardan es en función del logaritmo de la cantidad de elementos de la estructura. Ahora, la siguiente forma de saber si un número es una potencia de 2 es usar el hecho de que todo número en una computadora es representado como un número binario, o sea, en base 2. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el número 42, cuya representación binaria es 10, 10, 10. Y los ceros al principio no importan. Entonces tenemos 42, que es el número 2 más 8 más 32. ¿Qué significa? Bueno, es una suma de números que son potencias de 2. ¿Por qué? Bueno, porque la base es 2. Entonces se suma de la base elevado a exponentes diferentes. Entonces, el 2 es 2 elevado a la 1, el 8 es 2 elevado a la 3, el 32 es 2 elevado a la 5, y corresponden a cada uno de los números puestos en 1. De los dígitos del número de la representación binaria del número original. Bueno. ¿Qué tiene de esto de interesante? Bueno, que si el número es una potencia de 2 originalmente, la representación binaria de ese número va a ser un 1 seguido de k ceros, donde el número k es 2 a la k. Entonces 2 elevado a la 4 es 16, y en base 2 este número es 1 y después tenemos 1, 2, 3, 4 ceros. Entonces, una forma muy simple de saber si un número es una potencia de 2 usando números binarios es, bueno, contar la cantidad de dígitos que están en 1 en la representación binaria del número, y si ese número es 1, significa que el número es originalmente una potencia de 2. Acá lo que digo es un bit. Los bits son lo que los bits se llaman a cada uno de los dígitos de la representación binaria del número. Son bits. Acá tenemos 5 bits, ¿no? El bit menos significativo, el más significativo, y el menos significativo es un 0, el más significativo es un 1. Bueno, entonces podemos hacer eso, podemos contar la cantidad de bits en 1 del número, de la representación binaria, y eso se hace con cambio de base, bueno, usando div y mod. Agarrás el número original, lo dividís por 2, te quedás con el módulo, y si el módulo es 1, contás, bueno, 1 más. Y sin importar si el módulo es 0 o 1, dividís siempre por 2. La división es entera, significa que se descarta, la división es entera, significa que el módulo se descarta. La variable a cuenta la cantidad de bits en 1, que son la cantidad de dígitos
del número de representación binaria que tienen 1. Bueno, entonces, 2 elevado a la 100, hacemos la prueba y vemos que si hacemos esto, vamos a ver que el número 2 elevado a la 100 es un 1 seguido de 100 ceros. Entonces, a medida el dígito, el bit menos significativo va a ser un 0. ¿Y qué va a pasar? Bueno, esto va a ser falso. Y cuando dividimos por 2, como el número en base 2, una potencia de 2 dividida 2 es simplemente correr el 1 un lugar para la derecha. Entonces, esto va a ser falso, excepto la última vez, que va a ser verdadero. Entonces, el bit en 1 se va a ir corriendo. Una sola vez va a ser verdadero, voy a contar en A en 1. Va a dividir 1 dividido 2, va a ser 0, porque es división entera. El A va a ser 1, entonces esto va a ser 2 elevado a la 100, va a dar 1. Y ya está, todo lo que necesitamos. Bueno, el caso de 2 elevado a la 100 más 1 es un 1 seguido de 99 ceros seguido de un 1. Entonces, va a ser, la primera vez que entre va a ser A, va a contar 1, después va a ir dividiendo por 2 por cada uno de los 99 ceros, va a dar falso acá hasta llegar al último, al bit más significativo originalmente, que se va a ir corriendo hacia la derecha, y entonces va a contar A de vuelta otra vez. Entonces, bueno, acá hay 2 bits puestos en 1, entonces va a dar falso. Bueno, finalmente existe una fórmula para saber si un número n es una potencia de 2. Bueno, y la fórmula usa el hecho de que la representación binaria de un número que es una potencia de 2 es 2 a la k, y si a 2 a la k menos 1, si a 2 a la k le resto 1, en binario son k unos. Entonces, haciendo un AND, una operación de AND que es bit a bit de cada uno de los números, este número originalmente, este va a dar, cuando haces un AND bit a bit, te va a dar 0, si y solo si el número era originalmente una potencia de 2. Entonces, bueno, acá tenemos, si el número y la operación AND bit a bit de n-1 es igual a 0, es una potencia de 2. Entonces vamos a escribir un programa, bueno, vamos a hacer primero una tabla que muestro acá los diferentes valores. Bueno, el número 1 en base 2 es 0001, y si le resto 1 es 0000. Y si hago un AND bit a bit entre los dos números, me va a dar 0. Bueno, en el caso de 2 es lo mismo, 0010 y 0001, porque es 2 menos 1, 1, y el AND entre estos dos es 0. En el caso de 3 no, ¿por qué? Porque el 3 en binario es 0011, le resto 1 va a ser 0010, y el AND entre estos dos números, que es 0 AND 0, 0 AND 0, 1 AND 1 y 1 AND 0, va a dar 0010. Entonces, si esta operación no da 0, no es una potencia de 2. Y si esta operación da 0, es que es una potencia de 2. Bueno, ahí está. Entonces podemos escribir, ahora sí, podemos escribir un programa que, dado el número n y el número n-1, le hace el AND, y si es 0, es una potencia de 2. Entonces 2 elevado a la 1024 da verdadero, 2 elevado a la 1024 más 1 da falso, 2 elevado a la 1.000.000 da verdadero, y 2 elevado a la 1.000.000 más 1 da falso. Y bueno, eso es todo. Gracias.